del Laseño Adonay Moreno de Alba, abogada e historiadora del municipio de Soledad, para entrevistarla sobre el proceso histórico de nuestro municipio. Como deben conocer ustedes, Soledad en sus inicios fue un asentamiento poblacional indígena. ¿Qué significa esto? Que aquí vivían distintos grupos étnicos indígenas. Habían dos sectores, el de la franja oriental y el de la franja occidental. El de la franja occidental es conocido como Malambo Viejo, que es el actual Malambo que se conoce hoy como municipio. Y en la franja oriental se encontraba el asentamiento poblacional Mocaná, que hacía intercambio comercial con los vecinos indígenas del Magdalena llamados chimilas. Luego, cuando se da el proceso de descubrimiento y conquista, llega a Santa Marta un señor de nombre Jerónimo de Melo, y el gobernador García de Lerma de Santa Marta lo manda a que incursione sobre el río Magdalena para que llegue a la margen occidental, que es donde se encuentra Soledad. Y es así como el primer europeo en llegar al territorio que hoy es Soledad es Jerónimo de Melo. Luego, después de Jerónimo de Melo, eso fue hacia el año de 1529, por ahí, del 25 al 29. En 1533 llega don Pedro de Heredia, también incursiona por todo este territorio que se llamaba para entonces Partido de Tierra Adentro. Antes, con los indígenas, era la región de la Bocana. O sea, Soledad pertenecía a la región de la Bocana, en el predio indígena. En el predio ya de conquistadores y descubridores se le denomina esto Partido de Tierra Adentro. Luego que incursiona Pedro de Heredia y observa cómo es todo este territorio, se dice que él fue el que le puso el nombre de Soledad, porque encontró esto en la más absoluta soledad. Los aborígenes se escondieron, no salieron a su encuentro, en fin, una serie de factores, y él dijo que esto era una absoluta soledad, era un yermo, un desierto. Esa es la primera expresión sobre soledad de un europeo. Luego pasó el tiempo y llegó hasta Soledad un capitán a guerra de nombre Antonio Moreno y Estupiñán, ya para el 597. Y al observar estas tierras y ver que podía producir ganado de cerdo, trajo cerdo de España y lo cruzó con el cerdo silvestre, salvaje que existía aquí, y dio la mejor carne. Entonces Soledad es conocida con el nombre de Villa Porquera. Pero Antonio Moreno y Estupiñán es sometido a un proceso inquisitivo y es condenado por maltrato a los indios, y por eso desaparece aparentemente de la historia de Soledad. Porque ahora, con nosotros como investigadores, hemos encontrado los documentos sobre el proceso de Antonio Moreno y Estupiñán. Luego aparece el año de 1640 en la mayoría de los libros como fundación de Soledad. Yo diría que esa es la tercera fundación de Soledad. ¿Por qué digo que es la tercera fundación de Soledad? Porque llegó a Soledad la langosta. Y la langosta acaba con todo, arrasa con todo. Eso es una plaga que viene de África, que la traen los huracanes. Y esas son nubes inmensas de estos bichos, de estos insectos, que acaban con todo en fracción de minutos. Son como las pirañas en el río, que se comen rápido una persona, y así son las langostas cuando vienen en las nubes que impulsan los huracanes y llegan salidas de África y llegan a nuestro territorio. Esto no pasó una vez, pasó en varias ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que Soledad queda desolada nuevamente. Y es cuando llega Melchor Caro. ¿Pero quién era Melchor Caro? Melchor Caro no era ningún español. Porque una amiga mía,
haciéndome el favor a mí, escribió al archivo de Sevilla, y en el archivo de Sevilla le respondieron que para esa época ningún Melchor Caro había salido de la península ibérica para América. Pero luego en un folleto de el himno de Soledad de 1943, allí sí aparece que Melchor Caro era un mestizo, es el primer mestizo, porque era hijo de una india con un clérigo español. ¿Qué quiere decir clérigo? Que él era un fraile. Y este fraile tuvo amores con la india quedó embarazada y nació Melchor Caro. Y entonces los frailes se llevaron a Melchor Caro y lo educaron como un español. Había ese tan perverso. Es cuando acontece lo de la invasión de la langosta que viene de África y devasta lo que hoy es Soledad. Melchor Caro regresa a su tierra natal, que es Soledad, y la reconstruye. Entonces por eso es que él aparece como si hubiera sido el fundador de Soledad. Pero no es así, sino él es el reconstructor de lo que quedó de Soledad por la invasión de la plaga de la langosta en el año de 1640. Luego Soledad se pierde en el anonimato. A Antonio Moreno y Estupiñán lo sacan de la historia porque a él le hacen un proceso por maltrato a los indígenas y por no darles la paga de vida y por no darle a la iglesia lo que le correspondía en ayudas económicas para el sostenimiento del templo. Por eso le siguen un proceso a Antonio Moreno y Estupiñán y él aparentemente desaparece de la historia y reaparece el Melchor Caro. ¿Dónde se encontró esto? En un folletico que repartió el municipio de Soledad en el año de 1943, cuando Soledad cumplía 200 años de haber sido erigida en parroquia, porque Soledad fue elevada a la categoría de parroquia en 1743. Entonces, por cumplirse los 200 años de erección en parroquia en 1943, el Consejo Municipal de Soledad hizo un concurso de letras poéticas para el himno de Soledad. Y varios poetas soledeños mandan sus letras, que fue ganada por José Miguel Orozco, el poeta de Soledad, que era amigo de Gabriel Escorcia Gravino. Y él hace la letra del himno de Soledad y pone allí y el buen Melchor Caro sus plantas posó, pero hace la especificación en ese folleto de que Melchor Caro era hijo de un sacerdote español y que los Orozco, la familia Orozco, son descendientes de Melchor Caro. Entonces por eso es que yo tengo conocimiento de este acontecer histórico en Soledad. Dijimos ya que Soledad fue erigida en parroquia en 1743. Llegamos entonces al año de 1813. ¿Qué acontece en el año de 1813? Soledad es premiada. ¿Y el premio en qué consiste? En elevación a una categoría administrativo-política. ¿Cuál es ese título administrativo-político? Erección en villa. Que es distinto. A mí me choca cuando la gente dice Soledad cumplió 200 años. No, Soledad lleva más de 500 años de existencia. Cumplió 200 años de vida política administrativa, porque a través de ese decreto se le da a Soledad alcalde, juez, policía, todo lo que conforma el andamiaje estatal local, municipal. Adquiere como la municipalidad. Entonces, en 1813 da ese decreto Manuel Rodríguez Torice, que era el gobernador presidente del estado de Cartagena de Indias. Y dentro de la premiación de erección en villa también le otorga escudo de armas a Soledad. En el centro dice, a la constancia de la independencia americana. ¿Por qué dice eso? Porque las huestes
del Ejército Libertador salieron de Soledad y no tan solo lucharon aquí en Colombia, sino que también estuvieron en el sur de Colombia y en Perú en 1821 y en 1823 en Venezuela. Contribuyeron a la emancipación de distintos países latinoamericanos. Entonces, por eso en el escudo de armas se lee a la constancia de la independencia americana, cosa que no se lee en el escudo de Barranquillas. En el escudo de Soledad sí dice eso. Y lo dice desde 1813. O sea, hace 201 años se le dio ese reconocimiento a Soledad. Esa emancipación comenzó en 1810, pero como vino el proceso de reconquista, volvió a caer en 1815 en manos del poder real, o sea, de la corona española, y finalmente la independencia definitiva de estos territorios no se dio tampoco el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. No, señor. Se dio en 1821 en octubre, cuando fue la batalla esa naval que se libró ahí en el